Imagina que estás caminando por una calle del centro de Barcelona. A tu izquierda, un edificio modernista. A tu derecha, una heladería. Todo parece tranquilo hasta que miras una pared y lees un mensaje escrito con spray. Tourist, go home. Turista, vete a casa. Un mensaje directo, claro, incluso agresivo. La última vez que yo estuve en Barcelona vi este mensaje y también otro que decía: turistas, meamos en vuestras cervezas. Mear es hacer pis. No es precisamente un mensaje acogedor, no te hace sentir muy bien recibido, evidentemente. ¿Qué lleva a una persona a escribir algo así? ¿Qué está pasando con el turismo en España? Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas emociones, el turismo en España. Y más concretamente, vamos a preguntarnos, ¿y qué pasaría si España dejara de ser un país turístico? Y antes de comenzar, te recuerdo que puedes leer la transcripción gratuita de este episodio, ver la traducción al inglés y usar las flashcards de vocabulario en la página web SpanishLanguageCoach.com. Son recursos gratuitos para ayudarte a mejorar tu español. Y además, el próximo lunes 21 de julio se abren las inscripciones a todos mis cursos online. En la web tienes toda la información y puedes dejar tu email en la lista de espera para no perderte nada. Estudiante, empezamos con un dato. En 2023, más de 85 millones de personas visitaron España. Sí, 85 millones. Es como si casi toda Alemania viniera de vacaciones aquí. Y eso convirtió a España en el segundo país más visitado del mundo. Por delante solo estuvo Francia. Y es interesante porque, aunque Francia también recibe millones de turistas cada año, el movimiento antiturismo allí parece ser más discreto. Tal vez los franceses pues estén más acostumbrados o simplemente el impacto no es tan fuerte en algunas zonas. Y es que, aunque también existen protestas y tensiones en algunas regiones, como en el sur o en París, pues no son tan visibles como los casos que encontramos en algunas ciudades españolas. Y claro, esos millones de personas no solo vinieron a hacer fotos a la Sagrada Familia o a bañarse en las playas de Ibiza, también comieron en restaurantes, durmieron en hoteles o apartamentos turísticos, compraron recuerdos y cogieron taxis. Todo eso genera dinero, mucho dinero. De hecho, el turismo representa más del 12% del Producto Interior Bruto, el famoso PIB o GDP en inglés, de España. Y en algunas zonas, como las Islas Baleares o Canarias, ese porcentaje es incluso más alto. ¿Y siempre ha sido así? Pues no. Si miramos hacia atrás, veremos que España no siempre ha sido ese paraíso turístico que es hoy. Durante la dictadura de Franco, especialmente en los años 40 y 50, España era un país bastante cerrado, hermético. Pero en los años 60 y 70 las cosas cambiaron. Empezaron a llegar turistas del norte de Europa buscando sol, playa y precios bajos. Ese fue el comienzo del boom turístico. Se construyeron hoteles, carreteras, aeropuertos y muchas zonas, especialmente de costa, cambiaron completamente. Un ejemplo muy claro de cómo ha cambiado el turismo en España es el caso de Benidorm. En los años 50 era un pequeño pueblo de pescadores con menos de 3.000 habitantes y hoy en día tiene más de 70.000 y en verano puede haber más de 400.000 personas, entre turistas y visitantes. Un cambio espectacular que muestra el impacto enorme del turismo en algunas zonas. Porque aunque el turismo trae riqueza, también tiene su lado negativo. En muchas ciudades españolas los centros históricos
se están transformando. Muchos pisos se alquilan solo a turistas, lo que hace que suban los precios del alquiler de la gente que vive aquí. Y desde la pandemia del COVID-19, el precio medio del alquiler en ciudades turísticas ha subido de forma considerable. En algunos casos, más de un 30%. Y como podrás imaginar, los salarios no han subido un 30% en el mismo periodo, claro. Eso provoca que los vecinos de toda la vida, los de siempre, tengan que mudarse. En ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia, cada vez hay más barrios donde es difícil encontrar una panadería tradicional, una frutería o una farmacia. Y en su lugar, pues hay tiendas de souvenirs y heladerías abiertas hasta medianoche. A mí, como habitante de una ciudad que está sufriendo esta transformación, sí que me da pena que esté pasando esto. Y no solo por los habitantes de la ciudad, sino también para los propios turistas. Creo que la experiencia de visitar Valencia, mi ciudad, era mucho más interesante hace 10 años que ahora. Y aunque es verdad que no creo que este cambio sea únicamente atribuible al incremento del turismo, sino a la globalización en general, ¿no? Porque que hace que todo se estandarice un poco. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Decíamos que muchos lugares en España están perdiendo su esencia. Pero es que además de eso, en algunos sitios hay masificación y una sensación general de que la ciudad ya no pertenece a sus habitantes. Y de ahí nace un fenómeno llamado turismofobia, una palabra compuesta. Turismo más fobia, es decir, miedo o rechazo al turismo. Y aunque puede sonar exagerado, refleja una realidad. Hay personas que sienten que sus barrios, sus calles, su día a día han cambiado demasiado y no para bien. Pero ¿qué pasaría si el turismo desapareciera? ¿Qué pasaría si mañana nadie viniera a España de vacaciones? Bueno, en 2020 tuvimos un pequeño experimento, ¿verdad? Un experimento forzado, eso sí. Me refiero a la pandemia del COVID-19. Ese año las fronteras se cerraron, los aviones dejaron de volar y las calles de las ciudades turísticas estaban vacías. España perdió casi el 80% de sus turistas internacionales. ¿Y qué pasó? Pues que miles de negocios relacionados de forma directa o indirecta con el turismo cerraron. Muchas personas perdieron su trabajo y la economía sufrió una caída muy fuerte. Solo en el segundo trimestre de 2020, el PIB de España cayó un 21,5% en comparación con el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y el sector turístico fue uno de los más afectados. Claro, perdió más de 100.000 millones de euros en ingresos y se destruyeron más de 400.000 empleos directos. Fue un golpe durísimo que nos hizo ver una realidad incómoda, aunque ya la conocíamos, claro. España depende demasiado del turismo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Hay alternativa? ¿Podríamos cambiar de modelo? Bueno, algunos expertos dicen que sí, que quizás sería una buena idea invertir más en sectores como la tecnología, las energías renovables, la educación o la ciencia. Que España no tiene por qué ser solo turismo de sol y playa, que también puede ser innovación, conocimiento y sostenibilidad. Sin embargo, es interesante ver que los sucesivos gobiernos españoles, desde la llegada de la democracia en los años 70, de ideologías diferentes, centro, izquierda, derecha, no han conseguido reducir esta dependencia tan grande del turismo. Algunos expertos dicen que ha faltado una visión a largo plazo, es decir, una estrategia, pensando en un modelo económico que funcione no solo en el presente, sino también en el futuro. Pero la clase política española, pues parece estar obsesionada con lo inmediato, el presente. Y claro, esta falta de visión se traduce en políticas cortoplacistas, de corto plazo, centradas en atraer más turistas cada año sin preguntarse
si ese crecimiento es sostenible. Ha faltado o hemos necesitado una estrategia clara que incentive la innovación y la diversificación económica más allá del turismo. Porque, a ver, el turismo está muy bien, pero no se puede exportar y por tanto tiene muchas limitaciones. También se ha invertido poco en formación, investigación y desarrollo, que podrían crear empleos de calidad en otros sectores. Y pues todo esto ha ido acompañado de una falta de compromiso político real con un modelo económico un poquito más equilibrado y resiliente. Pero es lo que hay. España tiene una gran dependencia del turismo. Y si el Tourists Go Home se hiciera realidad, sería potencialmente bastante negativo. ¿Sería un país más pobre y con menos oportunidades? Pues bueno, hay estudios que han analizado esta dependencia y, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Turísticas ya mostraba en 2005 que por cada euro que gasta un turista, la economía española gana casi 1,60 euros en total. Es decir, el turismo genera un efecto positivo en cadena. Otros estudios dicen que si aumentan los ingresos por turismo un 5%, el PIB del país puede crecer alrededor de un 1,5%. Pero también hay un problema. Cuando un país depende tanto de un solo sector como el turismo, se vuelve más frágil ante cualquier crisis, como pasó en la pandemia. Además, en 2022, solo el 7,1% del PIB y el 16% de las exportaciones venían de servicios que no están relacionados con el turismo. Y eso es poco, muy poco para una economía moderna. Y como digo, aunque existen estos estudios y datos, todavía no se han convertido en acciones políticas claras para cambiar el modelo económico. Así que parece que España va a ser una industria de sol y playa para largo. Y hay otros inconvenientes de los que se habla menos. Por ejemplo, la estacionalidad de los empleos turísticos. Muchos trabajos solo existen durante el verano o en temporada alta, lo que provoca inestabilidad laboral. Y además, esos empleos suelen estar mal pagados y con poca protección. Por eso muchos expertos proponen mirar hacia sectores como la tecnología o la transición energética o la economía del cuidado, que pueden ofrecer empleos más estables, mejor pagados y sostenibles en el tiempo. Un ejemplo muy claro de que el turismo no siempre es tan positivo como parece lo encontramos en las Islas Canarias. A pesar de recibir más de 16 millones de turistas en 2023, es una de las regiones con mayor pobreza relativa y mayor precariedad en el mercado de trabajo en España. Y esto puede parecer una paradoja, ¿verdad? Por un lado tenemos una región llena de visitantes y dinero circulando, pero con muchos residentes en riesgo de exclusión social y con dificultades para acceder a un empleo estable y bien remunerado, bien pagado. Gran parte de su economía depende del turismo, que representa más del 35% del PIB regional. Y sin embargo, esta dependencia no ha generado una mejora sustancial en la calidad de vida de muchos canarios. Y además, la presión turística provoca escasez de vivienda, subida de precios y sobrecarga en los servicios públicos como los transportes. En abril de 2024, miles de personas salieron a la calle en varias islas con un mensaje claro: Canarias tiene un límite. Y estas protestas son una muestra del malestar, de la insatisfacción por un modelo económico que beneficia a una parte de la sociedad, pero no a todos por igual. Ahora bien, esto no significa que los canarios estén en contra de los turistas, pero lo que les molesta es que los beneficios económicos muchas veces no llegan a la población local. Y entonces, ¿quién se beneficia? Bueno, pues según denuncian algunos colectivos, los principales beneficiados son
grandes cadenas hoteleras, fondos de inversión y propietarios extranjeros que alquilan viviendas turísticas. Y además, algunos negocios funcionan con personal temporal en condiciones precarias, lo que reduce aún más, ¿no?, el impacto positivo real del turismo en la comunidad. Y nos recuerda esto que tener muchos turistas no significa automáticamente tener prosperidad y que quizás ha llegado el momento de repensar este modelo también en otros lugares de España. Y bueno, en general no cabe duda de que sí que es importante que empecemos a reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre qué tipo de país queremos ser en el futuro. Porque el turismo puede seguir siendo una parte importante de nuestra economía, pero tal vez no debería ser la única. Y además hay otro factor que puede hacernos reflexionar. Presta atención a esto, estudiante. Las temperaturas en España están subiendo de forma constante. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura media ha aumentado más de 1,7 grados centígrados desde la década de los años 60. Y en algunas ciudades como Sevilla o Córdoba ya se superan los 40 grados en verano de forma habitual. Y hay expertos que advierten que en unos 30 años ciertas zonas de España podrían volverse prácticamente inhabitables durante los meses más calurosos. Y si esto pasa, no solo será incómodo para quienes vivimos aquí, sino que también podría afectar al turismo, porque nadie quiere pasar sus vacaciones en un lugar donde no se puede salir a la calle del calor. Por eso es urgente empezar a pensar no solo en el modelo económico que queremos, sino también en el tipo de entorno que queremos habitar. Y para acabar, te animo a dejar un comentario con tu opinión, así puedes practicar tu expresión escrita en español. También puedes suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio y valorarlo en tu plataforma favorita. Y eso me ayuda muchísimo a llegar a más estudiantes como tú. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.